¿Alguna vez te has preguntado quién decidió qué libros van en la Biblia? Porque si hoy abres tu Biblia, encuentras Génesis, Éxodo, Mateo, Juan, Romanos, Apocalipsis, y seguramente das por hecho que esos libros aquí siempre estuvieron juntos. Pero no fue así. La Biblia no apareció un día completa, empastada, con un índice, capítulos, versículos y 73 libros. Antes de que tú pudieras comprar una Biblia en la librería, hubo historias transmitidas de boca en boca, textos escritos en piedra, arcilla, papiro y pergamino. Hubo escribas que copiaron una y otra vez los textos. Hubo comunidades que los leían en sus reuniones. Hubo traducciones al griego, al latín. Hubo manuscritos que viajaron de una comunidad a otra. Y hubo una pregunta realmente importantísima. ¿Cuáles de todos estos escritos son realmente escritura? Y aquí viene la pregunta que seguramente has escuchado muchas veces. ¿Los católicos agregaron libros a la Biblia? ¿De verdad? ¿La Biblia nació en el año 382? ¿Fue el Papa quien escogió los libros? ¿Qué tiene que ver Alejandría? ¿Qué Biblia usaban los primeros cristianos? ¿Qué pasó en Hipona y Cartago? ¿Qué hicieron Lutero y los reformadores con los llamados deuterocanónicos? ¿Y cómo pasamos de rollos a pergamino? A la Biblia que tú tienes en tu celular o aquí en tus manos. Hoy vamos a hacer un viaje de miles de años para descubrir cómo llegó la Biblia hasta nuestras manos. Bienvenidos una vez más Entre Versículos y Café, un espacio para conocer nuestra fe, profundizar en la Biblia y aprender a defender lo que creemos. Pero sobre todo aprender a vivir una fe real para la vida real. Si eres nuevo aquí, suscríbete aquí en la campanita, porque aquí vamos a hablar de Biblia, historia, doctrina y muchas de esas preguntas que quizá nadie se atrevió a contestarte. Y sírvete un café porque en este episodio nos va a llevar bastante lejos. Vamos a comenzar primero por algo que parece obvio, pero que cambia completamente la manera de entender ese tema. La Biblia no es originalmente un libro. La palabra Biblia viene del griego que significan libros. Es decir, cuando decimos la Biblia, estamos hablando de una colección de libros. La Biblia católica tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y todos estos libros no fueron escritos por una sola persona, ni en una sola época, ni en un solo idioma. Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Cómo se llegó a reconocer precisamente esos libros? Antes de pensar en una Biblia impresa, tenemos que retroceder muchísimo. Dios se revela en la historia y esa historia fue transmitida de generación en generación. En Israel hubo transmisión oral, enseñanza, memoria, culto y posteriormente textos escritos. Y esto es importantísimo para nosotros los católicos, porque no creemos que Dios haya traído la Biblia encuadernada del cielo. Cristo vino primero, los apóstoles recibieron la enseñanza de Cristo y ellos comenzaron a predicar. Después, parte de esta predicación apostólica quedó puesta por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II explica precisamente que los apóstoles transmitieron el Evangelio mediante la predicación y que ellos y sus colaboradores pusieron por escrito el mensaje de la salvación, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia no entiende la historia como Biblia igual a Iglesia, sino que la historia comienza con Cristo, apóstoles, predicación apostólica, escritos apostólicos, Iglesia que conserva, proclama y discierne esos escritos. En 2 Tesalonicenses 2:15 dice: manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. ¿Te fijas que la primera generación cristiana conoció la enseñanza apostólica tanto mediante la predicación como de los escritos? Y ahora puedes decir, ¿y en qué escribían? Ahora imagínate que quieres llevarte tu Biblia a tu casa en aquel entonces, pero no puedes, porque todavía no existe la Biblia como objeto. Tampoco existe la imprenta. Durante siglos los textos se copiaban a mano, en piedra, arcilla, papiro, pergamino o piel, rollos o códices. El papiro era un material importantísimo en el mundo antiguo. Los escribas utilizaban hojas de papiro, tinta y herramientas para escribir.
Posteriormente también encontramos manuscritos bíblicos escritos sobre pergaminos. Por ejemplo, los manuscritos de Qumran incluyen textos bíblicos escritos en pergamino y papiro. Entonces, cuando alguien dice, la Biblia siempre estuvo ahí, bueno, los escritos estaban ahí, pero no existía desde entonces un único volumen llamado Biblia con un índice como el que tú tienes. Y aquí aparecen los escribas. En el mundo antiguo, copiar un texto no simplemente era agarrar una pluma y escribir. Había que preparar el material, organizar las líneas, copiar, revisar y conservar el manuscrito. Hay evidencia de esta enorme labor de los copistas a manuscritos antiguos. El proyecto del Codex Sinaiticus explica que fue copiado por varios escribas. Tenían que preparar el pergamino, organizar las columnas y líneas, escribir, revisar y ensamblar el códice. Imagínate eso, no era control copy, control V, ni Google Drive. Si te equivocabas, había que corregirlo manualmente. Y por eso la tradición manuscrita es una historia fascinante. Y ahora vamos a uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia bíblica: los manuscritos del Mar Muerto. En las cuevas de Qumran se encontraron cientos de manuscritos y fragmentos. Hay textos bíblicos, textos religiosos y documentos de distintos tipos, y están escritos principalmente en hebreo, pero también encontramos en arameo y griego. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hay evidencia física de la transmisión de los textos bíblicos en la época del Segundo Templo. Por ejemplo, existen textos bíblicos del Deuteronomio, Éxodo, Génesis y otros textos bíblicos en pergamino. Y ahora, ¿cuál es el idioma original de la Biblia? Pues depende de qué parte estemos hablando. Porque en el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunas secciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, concretamente en griego koiné. Los propios manuscritos del Mar Muerto nos muestran la presencia del arameo, hebreo y griego en la Judea antigua. Por eso, cuando alguien dice, yo tengo la Biblia original, puedes preguntarle, ¿la original en qué idioma? Y aquí llegamos a una palabra que muy seguramente has escuchado. La Septuaginta es una antigua traducción griega de las Escrituras de Israel, realizada en el contexto del judaísmo helenista, comenzando siglos antes de Cristo. La tradición de la Septuaginta se convirtió en la escritura fundamental para muchos judíos de la lengua griega y posteriormente para las primeras comunidades cristianas. La Iglesia desde muy temprano recibió esa tradición griega. De hecho, el propio Vaticano II dice que la Iglesia aceptó desde el principio como propia la antigua traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Ahora, ¿y Jesús qué Biblia usaba? Jesús era judío y las Escrituras de Israel eran base de su enseñanza. En Lucas 24, después de la resurrección, Jesús habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y dice que todo lo escrito acerca de él tenía que cumplirse. Es decir, Jesús reconoce las Escrituras de Israel como palabra de Dios, pero lo que no encontramos en el Evangelio es una escena donde Jesús saque una Biblia encuadernada con 73 libros y diga, esta es la oficial, porque esa Biblia todavía no existía como volumen. Ahora quiero que recuerdes algo del episodio pasado. Hablamos de cómo empezar a leer la Biblia, y hoy vamos a encontrar algo impresionante. Un hombre leyendo la Escritura y necesitando que alguien se le explique. En Hechos 8, del 26 al 35, el funcionario etíope iba en su carro leyendo al profeta Isaías. Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le responde, ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Entonces Felipe sube a su carro y comienza desde ese pasaje de Isaías y le anuncia a Jesús. Entonces el cristianismo primitivo no era, aquí está tu libro, interprétalo solo y listo. Había escritura, había predicación, comunidad, había enseñanza apostólica y había personas que enseñaban las Escrituras. Ahora nos movemos al Nuevo Testamento. Los apóstoles y sus colaboradores comienzan a producir escritos. Pablo escribe cartas a las comunidades concretas y esas cartas no se quedan necesariamente en una sola comunidad. En Colosenses 4:16, Pablo manda que su carta sea leída en la comunidad.
y que también se lea la carta enviada a la Odisea. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos un fenómeno que después se hará fundamental. Los escritos apostólicos circulan entre las iglesias. Y otro, en 1 Tesalonicenses 5:27, Pablo ordena que su carta sea leída a todos los hermanos. En la segunda de Pedro 3:15 al 16, Pedro habla de las cartas de Pablo y dice que hay en ellas cosas difíciles de entender, que algunos tuercen, como también las demás escrituras. Y eso es impresionante porque aquí tenemos un escrito del Nuevo Testamento reconociendo que los escritos de Pablo están siendo tratados dentro de la categoría de las escrituras. Eso no significa que en ese momento ya existiera nuestra lista definitiva de los 27 libros, pero sí demuestra que el reconocimiento de autoridad de ciertos escritos apostólicos comenzó desde muy temprano. El canon no apareció de la nada en el siglo IV. Hubo un proceso anterior de recepción, lectura y reconocimiento. Y aquí llegamos a la parte que más nos interesa. El canon, que significa lista de libros, fue un proceso. No fue que un día alguien se levantó y dijo, hoy voy a inventar la Biblia. Las comunidades cristianas fueron recibiendo determinados escritos como apostólicos y normativos. Algunos fueron reconocidos muy ampliamente desde temprano, otros obtuvieron una historia de recepción más compleja. Los primeros fueron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, las cartas paulinas, 1 de Pedro, 1 de Juan, algunos libros como Hebreos, Santiago, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Tuvieron periodos o regiones donde su reconocimiento fue discutido con mayor intensidad. Esto es precisamente lo que hace interesante la historia. No estamos hablando de una lista que cayó del cielo impresa. Estamos hablando cómo la iglesia fue discerniendo todos los libros. Ya desde la antigüedad encontramos listas de libros cristianos. Uno de los testimonios más conocidos es el fragmento muratoriano, tradicionalmente fechado hacia finales del siglo II. Aunque su datación exacta es discutida por algunos estudiosos, el fragmento enumera buena parte de los escritos que hoy reconocemos como Nuevo Testamento. ¿Y esto qué nos demuestra? Que mucho antes del siglo IV ya existía una discusión sobre qué escritos debían reconocerse como escritura. Y aquí llegamos a una fecha importantísima, el 367. San Atanasio, obispo de Alejandría, escribe su famosa carta Festal 39. Y ahí encontramos la primera lista conservada que coincide exactamente con los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Y ahora llegamos a África del Norte, en Hipona en 393 y Cartago en 397 después de Cristo. En estos sínodos se encontraron listas de libros sagrados que corresponden esencialmente al canon, que posteriormente será reconocido por la Iglesia Latina. En una síntesis se señala que el canon católico fue confirmado públicamente por Atanasio en 367 y formalizado posteriormente en Hipona y Cartago. Y aquí quiero que pienses en lo que estamos viendo. No es un señor que decidió qué libros gustan o qué no. Estamos viendo obispos y comunidades cristianas discerniendo qué escritos habían sido recibidos como apostólicos y normativos por la Iglesia. Es decir, la Biblia no nació en el año 382 después de Cristo. Para entonces ya habían pasado siglos de historia bíblica y cristiana. Ya existían los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya circulaban manuscritos. Ya existían listas y ya existía una tradición de lectura y recepción. En el entorno de Dámaso y Jerónimo hubo importantes trabajos de revisión y traducción al latín. Y una lista romana es tradicionalmente asociada al año 382, pero la atribución exacta de ese listado al sínodo romano de 382 después de Cristo es un asunto histórico discutido. Así que te voy a decir algo más preciso. En el siglo IV, la Iglesia Latina estaba consolidando y explicitando las listas de libros que reconocía como escritura, mientras Jerónimo trabajaba en la revisión y traducción de los
textos al latín. Y aquí aparece en la historia una figura fundamental, San Jerónimo. El Papa Dámaso le encargó a él trabajos de revisión de las traducciones latinas. Jerónimo trabajó con el hebreo, el griego y las versiones latinas existentes. Ese enorme trabajo dio lugar a lo que hoy conocemos como la Vulgata. Y eso es importantísimo. La Vulgata no es la Biblia original, es una traducción latina, pero tuvo una influencia gigantesca en el cristiano occidental durante siglos. Y aquí tenemos otro momento espectacular. En el siglo IV aparecen grandes códices bíblicos. Uno de los más famosos es el Codex Sinaiticus, escrito aproximadamente a mediados del siglo IV. Contiene el texto completo del Nuevo Testamento y una gran parte del Antiguo Testamento en griego. Y mira lo que significa esto. Estamos siglos antes de la imprenta y ya tenemos un enorme códice bíblico, escrito completamente a mano. Si alguien piensa que antes de Gutenberg nadie tenía acceso a las escrituras, la historia es mucho más compleja. Había manuscritos, códices, lecturas litúrgicas y comunidades cristianas que escuchaban las escrituras proclamadas. Y ahora aquí llegamos a la pregunta que a lo mejor estaban esperando. ¿Por qué la Biblia católica tiene 73 libros y la de los protestantes 66? Porque aquí entramos a la historia del canon del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica reconoce los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, 73. En esos 46 están Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, además de las partes griegas de Daniel y Esther. Estos son los libros que los católicos llamamos deuterocanónicos. Y entonces aparece el comentario: es que los católicos agregaron 7 libros. ¿En qué momento? Porque los encontramos en la tradición cristiana occidental mucho antes del siglo XVI. La documentación católica señala que la tradición occidental recibió un canon más amplio y que los concilios de Florencia y posteriormente Trento resolvieron formalmente las dudas y fijaron el canon católico. Entonces Trento no inventó esos libros. Trento definió solamente el canon católico en respuesta al contexto de la Reforma. Ahora vamos al siglo XVI. Martín Lutero cuestionó el estatus canónico de los deuterocanónicos. No voy a decir aquí que Lutero tomó la Biblia de los 73 libros y arrancó los libros que eran 7. Históricamente es más complejo. En su Biblia alemana en 1534, Lutero sí incluyó los llamados apócrifos, pero los colocó en una sección apartada del Antiguo Testamento y no los consideró al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. La propia edición de 1534 los presentó como libros útiles para leer, pero no iguales a la Escritura. Entonces la historia real es más interesante. Lutero no fue simplemente el hombre que borró 7 libros de su Biblia en 1534, pero sí cambió su estatus dentro de la Biblia luterana, colocándolos aparte. Y con el desarrollo posterior de las tradiciones protestantes, muchas Biblias terminaron publicándose sin esos libros. Entonces, ¿quién cambió la Biblia? Tenemos que dejar de hablar de la Biblia como si hubiera existido desde el principio, como un único volumen idéntico en todas las comunidades. La historia es Escrituras de Israel, tradiciones hebreas y griegas, la Septuaginta, escritos apostólicos, copias y circulación, listas cristianas, discernimiento de la Iglesia, tradiciones bíblicas, Vulgata, manuscritos medievales, imprenta y traducciones modernas. Ahora, en el siglo XV, la Biblia se transmitía principalmente mediante manuscritos copiados a mano en Europa. Y entonces aparece una revolución. La imprenta. Johannes Gutenberg y sus asociados imprimieron en Mainz la famosa Biblia de Gutenberg. Alrededor de 1454 a 1455. Fue la gran Biblia tipográfica producida en Europa y se calcula que tuvo una tirada de alrededor de 180 ejemplares. La Biblia fue una de las obras más importantes y emblemáticas de los primeros años de la imprenta europea. Y la Biblia de Gutenberg estaba en latín, siguiendo la tradición de la Vulgata. Y ahora te voy a volar un poquito otra vez la cabeza. Tú dices Juan 3:16 y parece que siempre fue así, pero no. La numeración moderna de capítulos y versículos
apareció muchísimo después de que los textos bíblicos fueron escritos. Las divisiones de capítulos que usamos hoy se consolidaron en Biblias medievales y la numeración de versículos del sistema moderno se asocia al impresor Robert Estienne, quien publicó una edición con esa numeración en 1551. Así que Moisés no escribió Génesis 1:1, ni Pablo escribió Romanos 3:23. Esas referencias fueron añadidas después para ayudarnos a localizar los textos. Y probablemente alguien estará pensando, pero es que ¿por qué hay tantas Biblias? Primero, una traducción no es automáticamente una Biblia diferente. Puedes tener varias traducciones católicas al español y todas pueden tener los mismos 73 libros. La diferencia puede estar en el idioma, manuscritos utilizados, filosofía de traducción, lenguaje, notas, orden o edición, pero también existen diferencias de canon en traducciones cristianas. La Biblia católica tiene 73 libros y la mayoría de las Biblias protestantes tienen 66. Y algunas tradiciones orientales tienen cánones diferentes y en ciertos casos más amplios. Por ejemplo, la tradición etíope tiene un canon considerablemente más amplio. Esto no significa simplemente en México hay una Biblia y en Estados Unidos hay otra. La diferencia principal no es el país, es la tradición eclesial a la que pertenece la Biblia. Entonces, si tú aceptas el Nuevo Testamento, ¿cómo sabes cuáles son exactamente los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Dónde dice la Biblia? Estos son los 27 libros que forman el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece una tabla de contenido inspirada? ¿Dónde dice Mateo sí, Hebreo sí, Carta de Santiago sí, Pastor de Hermas no? No existe ese índice dentro de la Biblia. Y esto es fundamental para nuestro tema. Para tener una Biblia, primero tienes que saber qué libros pertenecen a la Biblia. ¿Recuerdas aquel episodio del que hablábamos de sola escritura? Ahí vimos que antes de decir, ¿la sola escritura es mi autoridad final?, hay una pregunta previa. ¿Qué escritura? Porque alguien tuvo que reconocer qué libros eran escritura. Y no estoy diciendo que la iglesia haya creado la palabra de Dios. Estoy diciendo que la iglesia tuvo que discernir y reconocer qué escritos pertenecen al canon. Y aquí la doctrina católica dice que el catecismo, que fue mediante la tradición apostólica, que la iglesia discernió qué escritos deberían formar parte de la lista de los libros sagrados. Y alguien me va a decir, pero 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Sí, y amén. Pero el problema es que ahí Pablo no está entregando una tabla de contenido del Nuevo Testamento. En 2 Timoteo 3:15, Pablo le recuerda a Timoteo que desde pequeño conoce las Sagradas Escrituras. Y luego dice, toda escritura es inspirada por Dios. En el contexto inmediato, esas escrituras son las escrituras que Timoteo conocía desde niño, las escrituras de Israel. Entonces, volvamos a la pregunta desde el principio. ¿Quién decidió qué libros iban en la Biblia? La respuesta no es, un papa se sentó un día y escogió sus libros favoritos. Tampoco es, la iglesia inventó la inspiración. No, la iglesia recibió los escritos, los leyó, los proclamó, los transmitió, los comparó con la fe apostólica y guiada por el Espíritu Santo, discernió y reconoció el canon. Y después de todo este viaje, quiero que pensemos en algo. Hoy tú puedes abrir una Biblia en tu casa. Puedes tenerla en papel o en tu celular, escucharla mientras manejas, buscar un versículo en 2 segundos. Puedes tener varias traducciones y quizá precisamente porque es tan accesible, hemos dejado de valorar lo que tenemos. Piensa en aquella persona que copiaba un texto a mano durante horas. Piensa en los manuscritos que fueron conservados durante siglos. O en las comunidades que escuchaban las proclamaciones de las Escrituras. O de los cristianos que no tienen una Biblia en casa como tú. Piensa en los escribas, en los manuscritos de Qumran, en los códices o en San Jerónimo. Piensa en todos aquellos que copiaron, tradujeron, conservaron y transmitieron estos textos. Y ahora mira tu Biblia. La tienes en tus manos. ¿Y qué haces con ella? ¿La lees? ¿La conoces? ¿O está acumulando solo polvo? Porque hace un episodio preguntaba, ¿cómo empezar a leer la Biblia? Y hoy te pregunto, ahora que sabes cómo llegó hasta ti,
¿Vas a abrirla? Porque la Biblia no llegó hasta nosotros para solo convertirse en una decoración de sal. Llegó para que conozcamos a Cristo. Y como dijo Jesús, escudriñen las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Y después de toda esta historia, todos estos manuscritos, traducciones, el proceso, tiene sentido. Porque detrás de todos ellos hay una historia mucho más grande. Dios queriendo darse a conocer al ser humano. ¿Y tú? ¿Sabías cómo llegó la Biblia a tus manos? ¿Conocías la historia del canon? ¿Habías escuchado hablar de la Septuaginta? ¿Qumran, los códices, Hipona, Cartago o Atanasio? Y sobre todo, ¿qué te sorprendió más? Déjame en los comentarios. Y si conoces a alguien que alguna vez te haya dicho, los católicos agregaron libros a la Biblia, mándale este episodio. Pero mándaselo para que conozca la historia, no para pelear. Y si este episodio te ayudó a entender mejor tu fe, dale like, suscríbete y comparte. Yo soy Jocelyn y esto fue Entre Versículos y Café. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, una fe que conoce lo que cree, también sabe por qué lo cree.